Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Estábamos estudiando el otro día los voltajes que caían en una espira que circundaba por fuera al núcleo de un transformador. Ahora mismo lo tengo abierto, pero lo voy a cerrar. Y estábamos viendo lo de la ley de Ohm y como no estaba seguro, porque me ha escrito, sobre todo Carlos Valencia, me ha puesto, claro, tú escoges los valores y empujas el dedo. Si no te sale, empujas el dedo para que te salga lo que tú quieres. Y en parte tiene razón, pero en otra parte vamos a hacer las pruebas mejor hechas para que veamos el voltaje que cae, los voltios que caen en una espira. Decíamos en el anterior vídeo que la ley de Ohm parecía que se veía aquí reflejada. Tenemos aquí un primario, un primario pintado en amarillo alimentado a 230 voltios y un secundario que va a ser una espira que va por fuera del transformador. Aquí lo pinto, va por fuera. Este es el secundario, la espira va por fuera, que es esta negra, y el primario original, que es este. Secundario y primario. Pero este secundario tiene la capacidad o la característica rara de que va por fuera, de que no entra por las ventanas. ¿Vale? Aquí está la entrada de red y el voltímetro, para que no haya errores, le he puesto los cables cortos, puesto que unos cables largos, midiendo, también se inducía la tensión, la variación de flujo magnético que irradia el transformador, se inducía en los cables y también daba lugar a pequeños errores. Y como yo estoy midiendo una espira, tengo un voltaje muy bajo de milivoltios y cualquier pequeña tontería, pues mide distinto, medía lo que quería. Entonces la prueba se basa en que yo voy a coger diferentes espiras de diferente grosor de hilo. Tenemos la más fina, que es esta, de 0,30. Tenemos esta, que mide 1,35. Esta, que tiene 1,6. Y esta azul, que tiene 1,8. Y este gordo tiene 6,5. Esas medidas que he dado son diámetros del hilo. Y conforme conectemos el voltaje de la red, que lo vamos a apuntar porque también fluctúa la entrada, vamos a apuntar los milivoltios que caen en la espira de cada diámetro de hilo de cobre. Tampoco todos los hilos no son el mismo tipo de cobre. Seguramente el fabricante, cada uno va a usar un cobre que molecularmente o a fondo tendrá diferentes características, pero bueno, cobre es. Entonces, la ley de Ohm, vamos a ver si a medida que aumenta la resistencia, porque el hilo sea más resistivo, aumenta el voltaje que cae en la espira, que cae en esta espira. Ahí está, voltaje. Y lo vamos a apuntar y me he dado cuenta de que la inducción, según la cercanía de la espira al primario, pues mayor o menor. Si yo esta espira la subo o la bajo respecto a la bobina primaria, pues me aumenta el voltaje cuando está cerca. Cuando yo la retiro, me disminuye el voltaje. Entonces, pequeñas medidas de altura, pues me hacen variar la lectura en el voltímetro. Después vamos a ver que el voltaje según la resistencia de la espira pues se va a ver. Y también que la longitud de los cables del voltímetro afectan a la lectura. Dan errores de medición. Por eso he cogido y le he puesto estos cables tan chiquititos para que tenga la lectura lo más fiable. Porque el campo magnético que se escapa del transformador induce voltaje en la espiras. Entonces mientras más cortos los cables pues menos error habrá. Vamos a empezar con la primera, que tenemos el hilo gordo. Vamos a darle marcha. Perdonad, que lo he hecho sin... Menos mal que no me pilla los dedos. Por el porrazo que ha pegado. Lo ponemos ahí, le damos marcha. Tenemos un voltaje de 72 milivoltios. Si yo subo la espira, fijaros cómo baja el voltaje. Lo acerco a la espira a la inducida. Lo acerco todo lo que puedo. 72 milivoltios. ¿Cuánto voltaje de red tengo? 220,3. 220,2. Entonces, 220,2 y 72 milivoltios. ¿Vale? Vamos a probarlo otra vez, porque esto varía un montón. Bueno, tengo 72 milivoltios, voy a parar. Ahora en vez de haceros esperar, voy a desmontar esta, que tiene 6,5 de diámetro, y voy a montar la inmediatamente inferior, que es la de color azul, ¿vale? Y ahora lo apuntamos. Sigo con la prueba. Bien, ya tenemos la espira azul, tenemos un voltaje de entrada de 219,7 y una tensión de salida de 70 milivoltios, ¿vale? Vamos a apuntarlo ahí, 219,7, 219,6 y 70. También si subo la espira, baja el voltaje. Si bajo la espira, subo el voltaje. 0,70, ¿vale? Vamos a apuntarlo, 0,70 y 219,7.
Seguimos con el hilo que va inmediatamente más fino, que es el de 1,6 de diámetro, este verde. Bueno, vamos a darle marcha. Tenemos de tensión de red, a ver lo que sale tensión de red. 219,9. Voltaje 72 milivoltios. Vamos a tocarlo para que esté bajo, abajo del todo. 72, 73. Si lo subo la aspira, hay menos voltaje. Si la bajo hay más voltaje. Bueno, pues 73, 220 y 73. Voy a pausar. 220 y 73. Bueno, hemos colocado ya el hilo inmediatamente inferior, que es el de 1,35 de diámetro, que es esta espira, ¿vale? Y lo podéis ver. Está la espira ahí. Pongo el de este. Vamos a darle marcha. Tenemos 74, 75. El voltaje de red. 220,4 y 75. ¿Vale? Ahí lo vemos. 74 y 220,3. 74, 220,3. Vamos con el último que es el hilo más fino, que es de 0,3. Lo voy a colocar y ahora lo vemos. Pauso. Bueno, ya podéis ver el hilo fino ese, fino filipino, ese tiene 0,3 de diámetro. Vamos a enfocar aquí bien, le vamos a dar marcha. Vamos a ver el voltaje de red. 220,3 y 76. ¿Veis cómo está puesto el hilo? Está aquí enredado aquí. Está puesto ahí, cogí las pinzas. 75, 74. Dependiendo de si muevo el hilo, si lo subo para arriba, 72. Si lo bajo, si está más pegadito a la espira, 77. ¿Veis? Está pegadito a la espira. 220,4 y 77. 220,4, 220,4 voltios de red y 77. Aquí podéis ver, excepto el primer caso, que es el cable gordo, que tenía mayores milivoltios. Fijaros como al ir bajando el diámetro del hilo, al ser más delgado, al tener más resistencia interna o menos facilidad para pasar la corriente, ha ido aumentando el voltaje que caía en sus extremos. Es que claro, una sola espira y milivoltios que tiene, hay una sensibilidad aquí que es muy poca cantidad de voltios. Pero fijaros que aunque en la otra prueba hice yo más chapucero, que apreté al hilo, fijaros cómo va correspondiente y conforme el circuito es más finito, conforme más finito es el hilo, como en este caso, pues mayor voltaje cae en su extremo. Aquí hemos llegado a 77, ¿vale? Pues aquí está un poco más clarito o más bien hecho el tema de los milivoltios y el voltaje que cae en una espira, ¿vale? También he hecho otras pruebas, por ejemplo he cogido y he cortado la chapa, pero para que no hiciera tanto ruido, me había hecho, esto lo voy a mostrar así para que no lo haya visto, ¿veis? Aquí está, tengo puesta la espira, ¿veis la espira finita que va por ahí? ¿Vale? Había cortado chapitas para aumentar el campo magnético y el cerramiento, había hecho esta chapita mejor hecha que la otra vez, que la tenía más frangullona. Ahora la he hecho con más calidad. Le pongo el cerramiento con estos núcleos. A ver si lo tengo por aquí. ¿Dónde lo tenía yo? Ah, aquí. Estos núcleos así. Tengo puesto el cerramiento este y ahora le pongo la chapa encima y ya hago un transformador. Ya tengo un transformador hecho por fuera del otro, ¿vale? Entonces, en esta situación veréis como hay más aumento de voltaje. Al cerrar el campo, la espira está abrazada por un campo externo, por un campo mejor conductor, por un circuito mejor conductor que el aire. Ahora hace mucho ruido. Vamos a ver, le voy a dar aquí con una mano.
ya habéis visto que se ha puesto a 100 y antes estaba a 77. Vamos a cerrar el circuito magnético por fuera. Vamos a ponerlo así de lado para que se vea. Lo que hemos hecho es, tenemos doble circuito de transformador. Estas dos ventanas no las estamos usando, las originales, y estamos haciendo que el flujo magnético pase por aquí. ¿Vale? Ahora voy a hacer una prueba que me pidió Hilario, para que se me olvidó grabarla, y también voy a hacer una prueba del Daniel de Italia. ¿Vale? Voy a probarla, voy a prepararla y ahora la muestro. Bueno, el inicio de este tipo de vídeo era una espira que estaba cortocircuitada. ¿La veis cortocircuitada? Junto con un tornillo, que veíamos que incluso estando por fuera de la ventana del transformador, pues tenía intensidad. Vamos a probar. Entonces, Hilario preguntaba, un amigo mío, preguntaba si también había corriente a amperios con la espira cerca del núcleo, pero sin estar dentro por fuera. Entonces yo lo pongo ahí, le doy marcha, tenemos ahí 81 amperios, ¿vale? En cuanto yo saco la espira de su sitio, vamos a sacarla, le damos marcha y veo lo que tengo ahí, con la espira fuera, 2 amperios, si lo pongo aquí cerquita, lo pongo ahí cerca, tengo 18, si la pongo vertical, vertical, 4 amperios, 5, ahí cerca, 10 amperios, ahí tengo 10 amperios, 15 amperios, ahí vertical, ¿lo veis? Esta es la prueba a mi amigo Hilario. Y ahora otra prueba de mi amigo Daniel de Italia, que me ha preguntado que si ahora cojo y si aquí en este bucle, meto una bobina, si hay tensión, y si hay tensión, si la puedo extraer y alimentar algo, me sube el consumo del batímetro. Vamos a verlo. Voy a pausar. Bueno, Daniel, miremos lo que tenemos aquí. Tenemos un transformador que por fuera le hemos dado 2 vueltas con el hilo más gordo que tengo. Aquí está el bucle cerrado y antes de cerrarse pasa por 2 vueltas, hace 2 espiras, entra por ahí, por este transformador toroidal, este núcleo toroidal, ¿vale? Cierro. Y ahora la corriente magnética, la corriente eléctrica que pasa por este cable, que son unos 60 amperios, dan 2 vueltas ahí y va a inducir tensión en un bobinado. Este tiene doble bobinado de 12 voltios, 12 y 12, y aquí tiene el primario que lo voy a utilizar como salida. Tengo el multímetro a la salida del bobinado que sería el primario del transformador, pero lo estoy haciéndolo como secundario. El primario sería el hilo gordo. Y aquí tenemos el voltímetro en 60 voltios, en 600 voltios de alterno. Le vamos a dar marcha. Tenemos una corriente, un voltaje de salida, un consumo una corriente por la pinza de 86 miliamperios, perdón, 860 miliamperios. Tenemos un voltaje de salida de 61 voltios. Vamos a conectar una lámpara. Vemos lo que consume. Consume 104 vatios. Vamos a poner una carga en este transformador. A ver lo que ocurre. Voy a quitar las pinzas. Voy a pausar, que no puedo con una mano. Bien. Al poner el cortocircuito a la salida del secundario, que es el bobinado de alto voltaje, la lámpara, fijaros, no se me enciende, pero ya empiezan a circular 60 amperios por este bobinado. Antes fijaros que había 860 miliamperios, ya hay 60 amperios. Y el voltaje, ¿qué ha pasado con el voltaje? Que ha subido 113, quito el corto, quito la lámpara, 108, o sea, Daniel, de este bucle que hemos hecho, sacamos y transformamos con esta bobina grande y vemos que la corriente aminora cuando yo pongo la salida en corto. Sin embargo, bueno, ya lo habéis visto, no sé si lo estoy explicando bien, que sin carga puesta, tenemos ahí esa corriente.
860 miliamperios por el bucle cerrado. Si yo cortocircuito el bucle cerrado, ya tengo, a ver que hace buen contacto, tenemos ahí 60 amperios, ¿vale? Cuando cortocircuito 60 amperios. Cuando cortocircuito no, cuando pongo la lámpara. Y si la lámpara está quitada, salen 890 miliamperios por el bucle. Y encima lo detecta el consumo. O sea que tires por donde tires, te pilla Ramírez. Que aquí la energía se transforma, ya sea por el campo magnético externo, que es poca corriente, pero si lo hacemos por dentro, si este bucle cerrado, en vez de por ahí lo hacemos por dentro, lo metemos por ahí por dentro por su ventana, vamos a tener una energía mucho mayor de transformación. Y seguramente ya tendremos 220 voltios en el primario, que antes teníamos nada más que 60 voltios. Y en carga, cuando esto está en carga, tenía unos 3 o 4 voltios. No lo he puesto en pantalla, pero tiene 3 o 4 voltios con la lámpara puesta. Por eso no se enciende. Vamos a hacer esa prueba última y vamos a ver la corriente, el voltaje que tenemos. Ahora tengo que tener cuidado porque aquí ahora sí va a haber amperios de verdad, ¿sabes? Aquí ahora sí hay que temerle. Porque ya está cerrado por el núcleo, por las ventanas. Voy a prepararlo todo y ahora la sigo. Muy bien. Ya tengo puesto esto por dentro de 2 vueltas. Por dentro, ahí van a pasar muchos amperios. Los voy a medir. Y vamos a ver el voltaje de salida en este primario. ¿Vale? Vamos a ver qué voltaje tenemos. Le vamos a dar marcha. Tenemos ahí en el bucle 800 amperios. ¿Y aquí cuánto tenemos en la salida del voltaje? Ahí tenemos 448 voltios. Voy a pausar. Voy a pausar porque esto es un corto aquí que es muy grande. Está caliente el cable. Sí, está calentito. El transformador también se calienta un poco. Voy a poner un momento la bombilla esta de 100 vatios. En 100 vatios, pero no mucho rato porque se me puede fundir. Y vamos a ver el voltaje que tenemos en esa bombilla de 100 vatios. A ver si no se me funde. Ya tengo puesto el multímetro así. Para verlo, vamos a darle marcha. Está a tope, 360 voltios. 360 voltios, una barbaridad. No ha querido dejarla más rato que se me funde la lámpara. ¿Qué vamos a hacer? Como tenemos aquí un bobinado con menos voltaje, de 12 voltios, a ver qué carga le puedo poner ahí para que para demostrarlo. Bueno, señores, he aprovechado este bobinado grueso que he conectado aquí, esta pinza del multímetro, y tengo 30 voltios entre punta y punta, tengo 30 voltios. He puesto en serie 2 lámparas de 15 voltios, de 12 voltios. En serie, para que sean 24, van a estar alimentadas a 30, pero 24 la van a aguantar. Esta la he puesto directamente de 12 y me la ha fundido. Entonces vamos a ver, en marcha, le voy a dar marcha. El transformador se calienta mucho porque son muchísimos vatios lo que está consumiendo. Y vamos a ver luego el voltaje y vamos a ver la carga, con carga y sin carga, lo que consume. Le damos marcha. Tenemos 27 voltios alimentando las 2 lámparas serie de 12 voltios. Tenemos 740 amperios pasando por el bucle cortocircuitado. Y tenemos un consumo de 1039 vatios, 1035. 1035, ¿vale? Le voy a quitar la carga y veamos ahora el consumo que tiene. Con la carga quitada, vamos a ver el consumo. Tenemos 30 voltios de salida, ahí. ¿Cuánto consumimos? 1000, vale. 996. De 996 a 1035, que es la carga que hemos puesto a la salida de este transformador. O sea que por el bucle, que pela, ojo cómo está esto, se ha puesto caliente. Está la goma ternita. Escucha cómo está el cable. Está el cable ternito. Está esto que se le pega pellizco, mira. Se le pegan pellizcos y me lo cargo. Bueno, pues ya está. Daniel, es que aquí tires por donde tires, te pilla Ramírez. Fijaros hasta cuántos amperios han pasado por ahí. 700, compadre. Madre mía. Bueno, pues ya está. Pues ya no hago más experimentos del tipo de transformador. Ya cuando se me ocurra algo novedoso de energía libre, pues lo probaremos. Y si no, pues hasta entonces, amigos. Muchas gracias. Ya hemos visto los voltios en una aspira y también los amperios. La cantidad de amperios que hemos conseguido. Y hemos aprendido también a medir con mejor corrección gracias a los cables cortos del multímetro.
y la resistencia que interna que tiene el hilo, según la grosor, pues vemos que cumple con la ley de Ohm. Muchas gracias por ver estos vídeos y hasta otra ocasión, amigos. Fuerte abrazo.